Marco Antonio Olvera de Radio Latino, California, presidente. Sobre este tema de impartición de justicia, la jueza Luz María Ortega Tlapa lo volvió a hacer ayer al otorgar un amparo para que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no compareciera a declarar, al igual que 15 personas en calidad de testigos por el caso agronitrógenos, entre los que destacan el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Colbert y por supuesto también el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza. Y eso no es todo, presidente. Ella goza, al igual de quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de más de 15.500 millones de pesos en 12 fideicomisos en plena austeridad republicana. ¿Qué le dice el presidente de la Suprema Corte sobre ese tema, sobre esos fideicomisos? Y si su gobierno tiene contemplado una iniciativa de ley para que los jueces ya no sean designados por el presidente y ratificados por el Pleno de la Cámara de Senadores, como sucede en el gobierno norteamericano. Sí, miren, de todas formas, yo hoy voy a enviar la carta al presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo en los términos en que se habló aquí sobre este tema en particular, el tema de el amparo a un presunto torturador, sobre este tema. Pero también en esa carta hablo de la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. Y me atrevo a hacerlo, se lo expreso, porque considero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, una persona honesta. Y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y lo hago por mi responsabilidad como presidente de la República. Pero sí estoy tratando este tema. Necesitamos limpiar de corrupción el país y se requiere de la participación de todos, de los ciudadanos y de las autoridades. Necesitamos participar, es una campaña para limpiar de corrupción, para abolir, desterrar la corrupción en México. Entonces, yo estoy seguro que se va a actuar en el Poder Judicial y no tengo pensado presentar ninguna iniciativa de reforma constitucional en el tema del funcionamiento del Poder Judicial, que podría hacerlo, porque tengo facultades para presentar iniciativas de reforma a la Constitución. No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas, que no toleren la corrupción ni la impunidad. Y creo que este es el caso del Poder Judicial. Creo que se puede con los ministros y miembros
del Consejo de la Judicatura llevar a cabo la renovación de ese poder, haciendo uso de su autonomía. Y creo que es un buen momento del Poder Judicial. Insisto, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte. Y el tema de los fideicomisos, presidente, son 12 y son millonarios. Eso se tiene que revisar. Eso no va a durar mucho, porque nada, absolutamente, que tenga que ver con malos manejos de recursos públicos va a ser tolerado. Es cosa de tener la denuncia y que nosotros también tengamos todos los elementos. La instrucción es cuando se presume y hay pruebas de que existe corrupción, denuncia inmediata. O sea, no se tapa nada a nadie, no hay impunidad. Y una segunda pregunta, presidente, hablando de recursos, la iniciativa privada, la sociedad civil mexicana, empresas transnacionales y personas físicas extranjeras aportaron hace casi 2 años en el terremoto del 17 3,413 millones de pesos para apoyar las tareas de emergencia y la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto que sacudió a nuestro país. ¿Cuál fue el reporte que le dejaron a su canciller? Porque ese dinero se lo entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray Caso. ¿Cuál es el reporte que recibió el nuevo canciller de su gobierno? ¿Dónde está ese dinero? Porque la gente, obviamente, que sufrió pérdidas de su patrimonio, sus casas, pues hasta este momento no han sido reconstruidas y muchos de ellos siguen viviendo a la intemperie o, como se dice vulgarmente, arrimados con los familiares. Vamos a pedir un informe sobre este tema en particular. Ofrezco eso, porque hubieron recursos que fueron a un fideicomiso en Hacienda y recursos que tuvo información o se entregaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en todos los casos, eso es lo que yo sé, los fondos los manejó Hacienda. Entonces vamos a informar sobre esto. Sí, claro, hay fideicomisos, un poco lo que se plantea en la ley de austeridad es poner orden en todos estos fideicomisos que son muchos de todo tipo y muchos creados para no ser supervisados, para ser manejados de manera discrecional. Entonces estamos poniendo orden también en eso, pero vamos a informar mejor para no hablar sin pruebas. Jesús, ya son 2, lo de Nuevo León y 3, bueno. Jefe del Ejecutivo, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. En Tabasco hay una palabra que dice Ixcareca. Esta palabra es con motivo a lo que usted comentaba ayer, por esta gran corrupción y estos excesos que se dieron en el sector turismo. Se lo digo específicamente por el Consejo Mexicano
de Promoción Turística. En ese entonces, ella es secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Matsiu, y Héctor Flores Santana estaba como director del CMP. Entendemos o tengo información que pronto dará a conocer usted el nuevo organismo que sustituirá al CMP. Presidente, ¿podría darnos el nombre de este nuevo organismo? ¿Quién estará al frente? ¿Cuáles serán sus funciones y fondos económicos? Y si los recursos ahora vendrán por parte de la iniciativa privada y de los municipios, y saber cuáles fueron los excesos que se dieron en el sector turismo. Bueno, miren, se tiene información que no se manejó con transparencia el Fondo de Fomento al Turismo. Este fondo se integra de un impuesto que se cobra a visitantes extranjeros, a turistas, a los que llegan al país. Y ese fondo era utilizado para la promoción turística. Como se detectó de que habían malos manejos, se decidió cancelar ese fondo. En este año se esperan obtener alrededor de 8,000 millones de pesos. Ese fondo ahora pasa a financiar el Tren Maya. Ese es el destino que tiene la mayoría de esos recursos, porque hay un porcentaje menor que se destina a fortalecer las funciones de migración. Para eso es lo del fondo. Sí, hubieron malos manejos, está abierta una investigación, porque lo mismo, hicieron toda una campaña defendiendo el fondo, oponiéndose a que se utilizaran bien los recursos. Se hablaba de que se iba a caer la afluencia turística, que era indispensable ese fondo. Manejaban dinero en el extranjero de ese fondo y muy mal manejado. Entonces pronto vamos a dar a conocer los resultados de la investigación y ya no se permite la corrupción. Por eso hay molestias. Imagínense, tenían oficinas, no solo en el caso de este fondo, sino el programa ProMéxico, 50, 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo. Yo siempre pongo el ejemplo que si aquí ustedes han visto una oficina pro Francia o pro Alemania o pro Brasil, entonces crearon todos estos aparatos en paralelo a las embajadas. ¿Qué hacen los embajadores de otros países en México? ¿Qué hacen las embajadas? Pues promueven a sus países, promueven sus empresas, promueven y representan a sus pueblos. Entonces, ¿por qué no las embajadas nuestras hacen esa función que ya están llevando a cabo? Y ya se cerraron esas oficinas. Y es lo mismo de este fondo de
el turismo. Y sí, en efecto, es fuchi con la corrupción, guácala, y así se dice en Tabasco, exactamente, ixcareca, ixcareca, ixcareca. Y nada de corrupción, ixcareca. Presidente.